¿Qué tal, mis queridos hermanos? Los saludo desde Argentina. Un gusto poder abrir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Conocemos, según las profecías, que llegará un momento en el mundo en donde la gente tendrá hambre y sed. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Pero esa hambre y esa sed espiritual que sentirán las personas no será saciada. Es por eso que hoy, mientras tenemos oportunidad, es importante que vayamos a la Biblia. Y como en todos mis videos aclaro, lo importante nunca es lo que dice el mensajero. El mensajero simplemente trae un mensaje. Pero lo importante es lo que salga de la palabra. Porque la hierba, la flor se seca, se marchita. Las personas también son como la hierba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en esta ocasión para hablar de un tema muy delicado en nuestros tiempos. Es uno de los mandamientos pisoteados por el hombre. El hombre tiene comezón de oír, pero no la palabra, sino de oír fábulas. Y es por eso cuando se presenta la Biblia, muchos oídos rechazan el mensaje. Sin embargo, he estado orando para que alguien del otro lado de alguna manera pueda aceptar lo que dice la Biblia, simplemente eso. Las opiniones de las personas, las posturas, las ideas, los preconceptos deben ser examinados a la luz de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de la ley de Dios, que la Biblia habla tan bien de esta ley como tan bien de su autor. Y también vamos a hablar del punto controvertido, el mandamiento especial que hoy está siendo pisoteado por el mundo entero. Yo te invito a tomar una Biblia con vos y poder acompañarme en este estudio. Vamos a leer la Biblia y simplemente la Biblia, y no vamos a sacar nada fuera de su contexto o ninguna idea rara. Yo quisiera que la Biblia hoy sea tan clara para que un niño de 5 años que está escuchando del otro lado pueda entender estos versículos. Dios no hizo su escritura de una manera difícil de entender, sino para que niños, jóvenes, adultos y ancianos puedan disfrutar de su revelación y encontrar en la Biblia un mensaje de esperanza. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 17 y 18, se nos dice lo siguiente: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice en esta ocasión que nadie piense que yo vine para cambiar leyes. De hecho, es más fácil que el cielo, que la tierra sean destruidos, que pasen, antes que el autor de la ley diga, bueno, voy a modificar esta tilde que me parece que me quedó mal. Algunos piensan que cuando Jesús dice ley está hablando de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la palabra de Dios, los libros escritos por Moisés. Y sin embargo, si Jesús estaría hablando de la Torá, tampoco tenemos que pensar que Jesús vino a abolir los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Cristo no vino a cambiar nada. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios reveló, es bueno en gran manera para la salvación de los hombres. Y Cristo vino a cumplir la ley. Y Él ejemplo nos dejó, para que como Él hizo, nosotros también podamos hacer. Pero las primeras palabras de Jesús me llaman la atención. No penséis que he venido para cambiar, para abrogar leyes. No vine a cambiar. No pienses, ni siquiera pase por tu cabeza que Jesús vino a cambiar algo de la ley. Saben que en la Biblia se profetiza que la ley sufriría un cambio. Hay un poder que sí pensó en cambiar la ley. No siguió el ejemplo de Cristo, sino que este poder que le hace la guerra a Dios, que se denomina como cuerno pequeño en las profecías, este poder pensó en cambiar la ley. Vamos a leerlo en Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Saben que es muy interesante lo que se nos dice aquí? Mientras Jesús le dice a sus seguidores y a todas las personas que oigan el mensaje, no piensen que yo vine a cambiar ley,
Dice el Antiguo Testamento que este cuerno pequeño, un poder que le hace la guerra a Dios, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué se habla de pensar en cambiar? Cristo dice, no pienses, y allá un poder piensa. Porque la ley no puede ser modificada. El hombre puede pensar en cambiar. El hombre puede imaginarse que la ley sufre cambios. El hombre puede decir, bueno, este mandamiento no me gusta, lo cambio por este, en su mente. Porque lo que Dios escribió, no hay hombre que pueda cambiarlo. Pero sí pueden pensar, porque el hombre es libre de pensar. Vos sos libre de pensar que un mandamiento no es importante, que el otro es más importante. Hoy quizás la iglesia piensa que un mandamiento es muy grave. Y otro mandamiento, bueno, si te equivocaste no pasa nada. El hombre en su mente puede pensar, puede evaluar, puede exaltar uno, disminuir otro. Pero ¿saben qué? En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, se nos dice que lo que Dios hace, lo hace para siempre. Dios no hace cosas para, bueno, hoy hago esto, mañana me parece que lo voy a modificar, sino que Dios lo hace para siempre. Y en el medio de la ley de Dios, en medio de la ley moral, que los cristianos tanto aman como David en el Salmo 1, ama su ley. En el medio de la ley moral se encuentran las 44 palabras que señalan que hay que acordarse del sábado para santificarlo. ¿Y por qué hablo de este mandamiento? Porque en la historia de la cristiandad, en la historia también pagana, este mandamiento fue modificado. No solo una tilde fue modificada de la ley, sino 200 letras que apuntaban a la observancia del sábado. Vamos a leer cuál mandamiento fue quitado de la ley. En Éxodo 20, 8 al 11 dice lo siguiente: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Hermanos, de todos los mandamientos que se encuentran en la Biblia, de estos 10 mandamientos, recuerden que estamos hablando de la ley de Dios. La ley mosaica es esa ley que comienza en Éxodo 21, ojo por ojo, diente por diente. Hay que circuncidarse, hay que guardar fiestas solemnes, nuevas lunas. Eso aún algunas naciones lo siguen practicando porque se quedaron con la Torá. Pero nosotros que tenemos toda la Biblia, todo el panorama, sabemos que lo único que permanece para siempre es lo que Dios hace. Y según Éxodo 31, 18, Dios escribió con su propio dedo la ley. No le dejó a Moisés escribir esta ley. Él la escribió y se la entregó a Moisés. Y en medio de esta ley se encuentra el mandamiento del sábado. Es el mandamiento más largo de todos. Los otros mandamientos son cortitos. Y vamos a hacer un repaso así rápido. Y vos lo podés leer luego con detenimiento en Éxodo 20. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos fuera de Dios. Que Dios sea el único Dios en tu vida. El segundo dice: no adorarás imágenes. Así lo dice la palabra. El tercero dice: no tomes el nombre de Dios en vano. Respeta su nombre. Dios no tiene por inocente a alguien que toma su nombre en vano. El cuarto dice: acuérdate del séptimo día, del sábado, para santificarlo. Tienes 6 días para vos, pero tienes que diezmar tu tiempo, separar uno de cada 7, y es el séptimo, ¿verdad? El quinto dice: honra a tu padre y a tu madre, respeta a tus padres. No te dice que los honres si son creyentes, que los honres si son buenos contigo. Hónralos, sean quienes sean tus padres, tienes que respetarlos. El sexto dice: no matarás, y ahí comienza la lista de los no. No robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás. Pero el mandamiento más largo es ese que acabamos de leer, el sábado. Porque Dios, que ve el fin desde el principio, vio que en un futuro el mandamiento más odiado y el que el hombre no recordaría sería el sábado. Por eso lo detalló tanto. No creo que Dios haga un detalle tan importante si fuera un mandamiento poco importante. Sin embargo,
Yo les voy a decir algunas de las preguntas que me hicieron a mí. Misael, ¿por qué guardas el sábado? Vos que enseñás la Biblia, ¿por qué enseñás sobre el sábado? Claramente porque el sábado está en la palabra de Dios. Tendría que ignorar más de 700 versículos para eliminarlo y no puedo. Cada vez que voy a la Biblia me encuentro con la ley, los mandamientos, hacer la voluntad de Dios, la gravedad del pecado que tanto mal trajo a nuestro mundo. Lo primero que me dice la mayoría es: Misael, estás equivocado. ¿Sabes que no es así? A pesar de que yo simplemente leo la Biblia, me dicen: Misael, no es así como pensás, estás equivocado. Yo quiero decirte que en primer lugar, al guardar el sábado, sigo el ejemplo del Padre en la creación. Génesis 2, 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que en primer lugar, el primer ser en guardar el sábado, en reposar, fue Dios. Antes de Dios no hay nadie. Dios fue el primero. Por lo tanto, el mandamiento del sábado no es dado por Dios solo como precepto, sino como ejemplo. Él es el ejemplo para guardar el sábado. Cuando uno guarda sábado, está haciendo lo mismo que Dios hizo en la creación. Al terminar de crear todo nuestro mundo, el Señor se tomó un día entero para descansar. No porque estaba cansado, ya que Isaías 40:28 dice que Dios no se fatiga ni se cansa. Pero entonces, ¿por qué Dios reposó? Dios reposó el séptimo día para dejarnos ejemplo. Dios, al reposar el séptimo día, levantó un monumento recordativo de su creación. Cada séptimo día debemos recordar al Dios creador. Dios bendice, dice la palabra de Dios, que lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Nadie puede maldecir el sábado, queridos. Es un día bendecido por el Señor. Y luego Dios santifica el día sábado. Santificarlo es apartarlo para dar un uso sagrado. Con su reposo, entonces, Dios nos dio ejemplo. Ahora vos decís: pero no creo que uno al guardar el sábado esté haciendo como Dios hizo. No creo que sigamos su ejemplo si guardamos el sábado. Vamos a leer otro versículo más, y ahora del Nuevo Testamento. En el año 63 después de Cristo se escriben las siguientes palabras. Hebreos 4, 9 y 10. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Queridos, el que entra en el reposo el séptimo día, porque si uno lee todo el capítulo, dice que Dios en cierto lugar dijo así del séptimo día. Incluso luego sigue diciendo que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia como para no entrar al reposo del Señor. El versículo decía que el que entra al reposo sabático en el séptimo día está descansando de sus obras como Dios descansa de sus obras, pero no por un cansancio físico. Ahora, si Dios no necesita descansar y aún así descansó, ¿cuánto más nosotros, queridos? Saben que en el mundo se enseña que necesitamos descanso una vez por semana, necesitamos vacaciones porque si no nos estresamos. Y Dios de antemano sabía que el hombre iba a necesitar reposar de sus obras, desconectarse de todo lo que hace para hacer un cese. Dios lo sabía. Hoy el mundo dice el hombre necesita descansar, pero quieren determinar otro día para su descanso y no el séptimo. Es como burlarse en la cara de Dios. Es como decirle: Señor, no quiero entrar en tu reposo, quiero entrar en mi reposo. Quiero descansar cuando yo quiera, Señor. No quiero entrar en tu reposo y estar en armonía contigo. Pero Dios nos manda a entrar en su reposo. Seguimos el ejemplo del Padre al guardar el sábado, pero también seguimos el ejemplo de Jesús. En Lucas 4:16 se nos dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí Lucas describe que en el día sábado Jesús fue directo a la sinagoga. Y no fue solo un sábado, dice que ya era costumbre de Jesús de que llegara el sábado y tenía que ir a la sinagoga. Si Jesús dijo: ejemplo os he dejado, para que todo lo que yo hice ustedes también hagáis,
Es porque, querido, el cristiano se tiene que congregar en el día que Jesús se congregaba. Sin embargo, alguien puede pensar que quizás no tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús iba a la sinagoga los días sábados. Para nosotros sería la iglesia hoy, donde nos estamos congregando. Pero también en Mateo 12:8 Jesús dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ese capítulo, queridos, hay que leerlo entero. Es hermoso, porque los fariseos le quieren enseñar a Jesús cómo guardar el sábado. Y Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. A mí nadie me enseña cómo guardar. Yo le enseño a los demás cómo deben guardarlo. Acusaban a los discípulos porque arrancaban espigas para comer. Pero eso no es pecado. La ley no dice no arranques espigas, no comas en el día sábado. La ley dice no trabajarás. Es como que vos pases por un árbol de manzanas y agarres una manzana y vayas comiendo en el camino. No es pecado. Pecado es trabajar en día sábado. Pero caminar, comer, visitar a los enfermos, sanar, eso no es pecado. O si no, la ley te hubiera dicho no sanarás en sábado, no comerás en sábado. Se dan cuenta cómo los fariseos se aferraron a su tradición y quebrantaron el mandamiento de Dios. Y ahora Jesús le dice, yo soy el Señor del sábado. Jesús no es Señor de los 7 días, es Señor de un día. El Dios que aparece en Génesis, Dios el Padre, guardó el sábado. Y el Hijo que aparece en el Nuevo Testamento, la encarnación del Verbo, guardó el sábado. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿estoy equivocado por seguir el ejemplo de Dios el Padre y del Hijo? Nadie que siga el ejemplo del Padre y del Hijo estará equivocado. Hay seguridad cuando una persona guarda el séptimo día. Otra de las objeciones que me han dicho es que Dios en ningún momento le dijo a Adán que repose en sábado. Dicen, sí, Dios descansó en sábado, yo te lo acepto, pero Dios en ningún momento le dijo a Adán, tenés que descansar en sábado. Y aunque no se lo dijo a Adán, se lo dijo al resto de la humanidad en toda la Biblia. Pero yo quiero decirte que no es el reposo de Adán que nos tiene que importar a nosotros, sino el reposo de uno mayor, el de Dios. No es el reposo de Adán que santifica, bendice el sábado. Es el reposo de Dios. Yo te aseguro que si Dios lo hubiera pronunciado a Adán en ese momento y se hubiera dejado escrito en la Biblia, aún así el hombre rechazaría el mandamiento. Porque siempre buscamos motivos para desobedecer. Nuestra carne nos impulsa a desobedecer. Otra de las objeciones que me han dicho es que el sábado fue dado a los judíos. Quiero decirte que en primer lugar, cuando Dios reposó en sábado, no existía Judá ni su descendencia, no había judíos, ni griegos, ni gentiles. Por lo tanto, el sábado no fue dado para los judíos. Dice en Marcos 2, versículo 27, también les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. ¿Qué quiere decir este versículo? Dios está diciendo que el día sábado fue hecho por causa del hombre. El día sábado es un beneficio, es un reposo que Dios le regala al hombre, y no el hombre al sábado. El hombre no es beneficio para el sábado, sino que el sábado es el beneficio para el hombre. El sábado no fue hecho para los judíos, sino para el hombre. Cuando la Biblia dice hombre, se refiere a toda la humanidad, mujeres, niños, adultos, gentiles, griegos, judíos y toda la humanidad. Cuando la palabra dice hombre, está abarcando a todos. El sábado fue dado para los hombres. ¿Por qué perdernos un beneficio tan grande, me pregunto yo? ¿Por qué el hombre no quiere reposar? ¿O por qué el hombre quiere reposar en otro día diferente? ¿Qué nace en el corazón del hombre para decir yo no voy a hacer lo que Dios hizo? Otra de las objeciones que me llegan es que para Dios todos los días son iguales. Alguien me decía, vos adorás a Dios en sábado, pero yo lo adoro todos los días. Está perfecto que lo adores todos los días. Nosotros tenemos que santificarnos todos los días, levantarnos y nuestra primera tarea es buscar a Dios y orar sin cesar delante de la presencia de Dios. Nuestra gratitud debe ser constante hacia Dios. Pero así como 6 días yo voy a estar trabajando para sobrevivir en esta vida, un día le voy a dedicar a Dios y voy a dejar de correr atrás del dinero de esta vida, de las ganancias.
para decirle, Señor, este es tu día, yo voy a estar enteramente estas 24 horas reposando como vos reposaste. No acostado en la cama, sino visitando a las viudas, a los enfermos, ayudando al necesitado. Pero ¿será que para Dios todos los días son iguales? Isaías 58, 13 y 66, 23 no dicen eso. Vamos a leer Isaías 58, 13. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y luego dice que conoceremos lo que es deleitarnos en el Señor. David decía, en tu ley está la delicia, la verdadera delicia está en hacer la voluntad de Dios. Ahora Dios te dice, venís en tu rutina, caminando, corriendo, pero si retraes tu pie de no pisotear mi día santo, dice Dios. ¿A qué otro día Dios lo llamó mi día santo? A ninguno. Solo el día de reposo es el día que Dios se reservó para Él y quiere que el resto de la humanidad también repose en ese día para que entre en el reposo de Él. Ahora, en Isaías 66, 23 se nos dice que y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios está profetizando que en la tierra nueva, por la eternidad, no estaremos los 7 días postrados adorando al Señor, sino que iremos a su presencia de mes en mes y de sábado en sábado. Es decir, cada sábado estaremos en su presencia adorando, dándole gracias, reconociéndolo como nuestro Creador, por la eternidad, hermanos. Pero 6 días seguirán siendo para nosotros, porque Isaías también dice que plantaremos y comeremos el fruto de nuestro trabajo, construiremos, no para que otros habiten, sino para que nosotros habitemos. Caminaremos con animales peligrosos, pero allá habrá ausencia de pecado. Todo será bueno de vuelta en gran manera, como lo fue en el principio. Pero de sábado en sábado iremos a adorar delante de Él. No dice de domingo en domingo, de lunes a lunes, no. De sábado en sábado. Por lo tanto, no todos los días son iguales para Dios. Hay un día que Él se reservó. Pero otra de las objeciones que me dicen es que nosotros enseñamos, los que hablamos del sábado, nosotros enseñamos a guardar mandamientos para salvarnos. Yo quiero decirte que no es así. Vos no te vas a salvar por dejar de mentir, por dejar de matar, dejar de robar, por no guardar el sábado. No te vas a salvar porque dejaste de adorar imágenes. No, los mandamientos nacen del corazón cuando uno ama a Dios. Si yo lo amo de corazón, voy a guardar su mandamiento. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no demuestres con palabras, confesando mi nombre, lo mucho que me amas. Demostrámelo guardando los mandamientos, porque es ahí donde se pone a prueba el cristiano, en la obediencia. Si no enseño obediencia, estoy enseñando desobediencia. Y yo prefiero enseñar obediencia, no para salvación, sino obediencia porque ya fuimos salvos. Pero ¿qué pasaría si ahora aquí al lado mío se sienta Jesús y yo le pregunto a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Ustedes qué creen que me respondería? Bueno, no hace falta imaginar una respuesta, hay que ir a la palabra de Dios. Mateo 19, 16 y 17 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué pasaría si me preguntás qué debo hacer para ser salvo y yo te digo, tenés que guardar los mandamientos para entrar a la vida? No todos, pero quizá algunos me dirían, Misael, estás enseñando salvación por obras. Estás equivocado. Pero si lo dice Jesús, ahora, lo dijo Jesús. No es que estoy inventando. Jesús le dijo al joven rico, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y como dice Salomón, el hombre más sabio de la historia, el fin de todo discurso se resume en que tenés que temer a Dios y guardar los mandamientos,
porque Dios traerá toda obra a juicio, lo bueno y lo malo. Entonces nosotros enseñamos obediencia porque 1 de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Si yo enseño desobediencia, estoy enseñando pecado. Si yo te estoy diciendo que hay que quebrantar algún punto de la ley, estoy haciendo de vos un pecador profesional. Porque pecado es transgresión de la ley. Pero ahora hay mucha confusión en Babilonia, hermanos. Porque se les enseña a la gente a abandonar el pecado. Y cuando entra a la iglesia la persona, le decimos que no hay ley, no hace falta obedecer. Es un doble discurso que se está dando en nuestros tiempos. Tenemos que enseñarle a las personas a andar en el camino de la obediencia, no para salvarse, sino para no resbalar en el pecado. Porque el pecado te puede separar del Señor. Por ejemplo, el último mandamiento de la ley dice no codiciarás. Jesús dijo que no hace falta, por ejemplo, acostarse con una mujer para cometer adulterio. El que la mira y la codicia ya pecó en su corazón. El pecado va más allá de las cosas que se hacen, sino que el pecado nace en el corazón. Si una persona, quizás un hombre, no se acuesta con mujeres, pero a través de las redes sociales mira mujeres y las codicia y está pecando, llegará un punto que el pecado lo va a separar tanto de Dios, y como dice Isaías, vuestros pecados, vuestras iniquidades nos han separado del Señor. Los pecados te separan de Dios. Entonces no enseñamos a obedecer la ley para salvarse, enseñamos a no transgredirla para que no te separes de Dios. Porque en Apocalipsis 21:8 dice que aquellos que quebranten los mandamientos de Dios, porque hay una lista, se perderán para siempre. No nos salvamos por guardar mandamientos, pero nos podemos perder por quebrantarlos. Por eso quiero decirte que hay mucha importancia en mirarnos en el espejo de la ley y mirar a Jesús para ser salvos. Otra de las objeciones que me han dicho es: ustedes, los que hablen del sábado, siguen en el viejo pacto. Ahora estamos en un pacto nuevo, el pacto de la gracia. Es verdad que estamos en un nuevo pacto. La palabra de Dios dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero también escrito está, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿seguiremos pecando? En ninguna manera. Al contrario, por estar en la gracia confirmamos la ley en nuestra vida, porque justamente creímos en la gracia. Pero quiero hablarte del nuevo pacto. La base del nuevo pacto comienza ahí en Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿De qué se trata el nuevo pacto, hermanos? Se trata de tener la ley escrita en el corazón. Porque si la ley está en tablas, yo voy a luchar con la carne constantemente y voy a ir a las tablas de la ley y me equivoqué, y voy a seguir intentando y voy a ver que me equivoqué. Pero si la ley está en el corazón, la obediencia nace del corazón. Ya esto venía diciéndolo desde Ezequiel y Jeremías, que uno iba a tener la ley escrita en el corazón y Dios nos ayudará a guardar la ley. Hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer en este cuerpo carnal. Sin embargo, quiero decirte que muchos que hablan del nuevo pacto ni siquiera conocen la base del nuevo pacto. Queridos hermanos, estamos bajo la gracia. Estar bajo la gracia es estar en un tiempo de oportunidades. Un tiempo que si pecas puede levantarte. Dice Juan: queridos hijitos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno pecó, tenemos un abogado. ¿Para qué está Cristo? Para abogar, para defendernos si hemos pecado. Pero Juan dice: escribo esto para que no pequen. Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. La Biblia nunca te dice: ahora estamos bajo la gracia, podemos pecar. El mensaje de Cristo, de sus discípulos, es: no pequen. Pero si cayeron, no se queden tirados. No sigan en esa condición pecaminosa. Levántense, límpiense, lávense de sus pecados. Estemos a cuenta con Dios. Si nuestros pecados son rojos, quedarán blancos. Pero hay que tener una actitud de obediencia hacia Dios. Y una de las cosas que me han dicho
como objeción, que creo que también la respuesta es bíblica, dicen, pero Colosenses me dice que nadie me juzgue si guardo el sábado. Vamos a leer primeramente ese versículo. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebidas, o en cuanto a días de fiesta, luna nuevas o sábados. Para explicar este versículo quiero decirte que en la palabra de Dios hay dos sábados. Un sábado es el sábado semanal. Cada vez que se cumple los 6 días de las semanas, el séptimo es sábado. Es el estatuto perpetuo, el mandamiento. Está dentro de la ley moral, dentro de la ley eterna, muy separado a los mandamientos de ojo por ojo, diente por diente, circuncidate. No, el sábado está dentro de la ley moral. Ese es un sábado, el que Dios escribió con su dedo. Luego hay otro sábado que Dios no escribió con su dedo, pero sí formaba parte de fiestas. Y son las 7 fiestas solemnes, 7 sábados por año. Para estudiarlo a profundidad vas a tener que leer Levítico, porque ahí se habla de estos sábados. Y te los voy a pronunciar. Un sábado es la Pascua, el otro los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Es decir, Dios decía, al séptimo día del 10º mes será sábado. No importa si caiga lunes, martes, miércoles, será sábado. En ese día se van a juntar como asamblea, como se juntan en los días de reposo. Entonces ese día era sábado. Y a veces decían la palabra, el primer día será sábado, quizás era domingo, viernes, y el 8º día también será sábado, decía la Biblia. O sea que estaba el sábado de reposo y los sábados de fiesta. Ahora, estos sábados de fiesta son diferentes del sábado de reposo. Y quiero leerte Levítico 23, 37 y 38. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones. Cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. En palabras más simples quizás para el oído. Estos sábados de fiesta, estas fiestas solemnes, son además del sábado del Señor. Estos sábados son aparte del sábado del Señor. No confundamos estos sábados de fiesta, que son 7 por año, con el sábado del Señor, que es 1 por semana. ¿Se entiende este punto? Es más, como los judíos se quedaron con la Torá, los judíos siguen observando estos 7 sábados. Ahora la Biblia no te dice, deja de observar estos 7 sábados. La Biblia te dice que nadie te juzgue si no querés festejar estas fiestas. Si no festejas la fiesta de la expiación, del tabernáculo, nadie puede decirte te vas a perder porque no estás festejando las fiestas. Al contrario, ya nadie te puede juzgar, porque esos sábados quedaron abolidos en la cruz. Pero el sábado del Señor es aparte, queridos. ¿Saben qué? Desde Isaías capítulo 1, Dios estaba cansado de los sábados de fiesta. No estaba cansado de su día de reposo. Se había cansado de sus sábados de fiesta. Vamos a leerlo, Isaías 1, versículo 13. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y días sábados, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Vieron cómo desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba cansado de los sábados de fiesta? ¿Por qué? Porque los israelitas se juntaban 7 veces al año como asamblea, festejaban, pero ¿qué hacían de mal? Seguían en sus vidas pecaminosas. Por eso Dios le dice en conclusión, si se siguen reuniendo así, por más que multipliquen su oración, lo único que les pido es que dejen de hacer el mal. Se aferraron a las ceremonias, a las tradiciones, pero seguían cometiendo pecado. Por eso el Señor decía, de nada sirve que se junten 7 veces al año si van a seguir con un corazón apartado de mí. El sábado en el contexto de fiesta se refiere a los 7 sábados
por año. El sábado en el contexto de mandamiento se refiere al sábado de la ley de Dios. No confundamos, por alguna razón Moisés escribió, estos sábados son aparte o además del sábado de reposo. ¿Saben qué? En la palabra de Dios, la señal de Dios es el sábado. Y algunos dicen, no, vos enseñás, la señal de Dios es el Espíritu. Uno puede decir muchas cosas. Lo importante es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ezequiel 20, 12 y 20 dice lo siguiente. Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios le dice a su pueblo que la señal de que un pueblo en la tierra le pertenece a Dios es que ese pueblo santifica el sábado. El sábado es la señal del Señor y es la señal distintiva de que un pueblo le pertenece a Dios. Imagínate, te voy a explicar de una manera más simple. Hay dos pueblos religiosos en el mundo. Un pueblo se congrega un martes y el otro pueblo se congrega en el día sábado, santificando el sábado. ¿Qué pueblo le pertenece a Dios? Pues la señal nos va a decir justamente qué pueblo es de Dios. El pueblo que santifica el día de reposo correcto, el día de reposo del Señor. Pero la Biblia profetiza, hermanos, que el mundo rechazará la señal de Dios. No quieren entrar al reposo de Dios, pero aceptarán una falsificación, aceptarán una marca. Ustedes saben que al diablo le gusta falsificar todo y hace que la mentira se parezca a la verdad. Mezcla una mentira con muchas verdades y le da de beber al hombre. Y el hombre que tiene poco conocimiento en las Escrituras se traga esta mentira. Sabemos que según la Biblia entonces el sábado es la señal de Dios, pero según Apocalipsis 13:16 los hombres no recibirán una señal sino una marca. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Habrá una prueba para todo el mundo. Todos los hombres sufrirán esta prueba. Hay poderes en este mundo que impondrán una marca y esa marca se colocará en la frente o en la mano. En la frente o en la mano. Algunos comienzan a enseñar que esto es un microchip. Hace poco algunos decían que era la vacuna. No importa lo que diga el hombre. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la señal de Dios es el sábado, pero que a los hombres se les impondrá una marca, una falsificación, y aquellos que no quieran recibir no podrán comprar ni vender, y finalmente saldrá un decreto de muerte para que le den muerte a estas personas que se resisten a aceptar esta marca. Ahora, ¿por qué esta marca se coloca aquí y se coloca aquí? ¿Por qué en la frente y en la mano? La respuesta, queridos, está en la palabra de Dios. Yo quiero decirte que la frente y la mano siempre le pertenecieron a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Vamos a verlo en la palabra. Deuteronomio 6:8. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. ¿A qué se refiere? A las palabras que Dios hablaba a través de los mandamientos. Porque vos podés leerte todo el capítulo. Este es el capítulo que Jesús usó para enfrentar las tentaciones del diablo. Vos también podés usar este capítulo siguiendo el ejemplo de Jesús para saber cuál es la marca o el sello de Dios. La ley de Dios, los mandamientos, se colocaban en la frente o en la mano. No porque los hombres se tatuaban o se ponían las tablitas de la ley, no, sino que Dios quería que la recuerden y que la pongan por obra. Otro versículo más, Deuteronomio 11:18, dice lo siguiente: átalas como una señal en vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Otra vez, los mandamientos de Dios, las palabras de Dios, la ley de Dios, dice la palabra, átalos a tu mano como una señal entre tus ojos, o sea, en tu frente. Esos dos lugares Dios quería que el pueblo tuviera la ley.
Y en Éxodo 11:18 dice: y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente. Nuevamente, Dios no quiere que te tatúes la ley y los 10 mandamientos, sino que lo recuerdes. Por eso dice en el 4.º mandamiento: acuérdate. Dios está hablando directamente a la mente del hombre, al corazón. Acuérdate, porque Dios te mandó ese mandamiento, no el hombre. Dios lo escribió, no el hombre. Acuérdate que este mandamiento y que todos los mandamientos estén en tu frente como una señal, en tu mano, como un recordatorio, como una señal. La frente y la mano le pertenecen a la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento se le suma el corazón. El Espíritu Santo viene al corazón y escribe la ley de Dios, los mandamientos. Es por eso que la palabra de Dios dice, y dijo Jesús: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él os guiará a toda verdad. Y también dice que convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que te convence a vos de que sos un pecador y necesitas a Jesús. Una persona con sus argumentos no puede convencer a nadie. Solo el Espíritu de Dios puede convencer. Y ojalá que gran parte de los que ven este video se dejen convencer por el Espíritu Santo de la verdad que se encuentra en su palabra. Ahora, el corazón, la mente, la mano del hombre le pertenecen a la ley de Dios y Satanás quiere colocar una falsificación. Y es por eso que en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón, Satanás, se llena de ira contra el pueblo de Dios y va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La ira de Satanás no viene a cualquier persona. Cuando uno empieza a guardar los mandamientos, sufre la ira de Satanás, pero tenemos la protección de Dios, porque Satanás no puede, Satanás retrocede cuando está el Espíritu de Dios. Ahora, ¿saben qué? Los que reciban la marca de la bestia se quedarán sin el reposo de Dios. No entrarán al reposo de Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ser un día semanal cualquiera que se le imponga al hombre. Y sabemos según la historia que el día que se impuso para la adoración es el domingo. El mundo cristiano se congrega en día domingo, queridos. Y eso será imposición, será ley pronto. Vamos a leer Apocalipsis 14:11. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Queridos, los que reciban la marca como un recordatorio en su frente y la pongan por obra, se quedarán sin reposo. Y la única manera de quedarse sin reposo es no entrando al reposo que Dios separó y que hemos leído en toda su palabra. Yo te puedo asegurar, querido, que de Génesis a Apocalipsis no hay ningún solo párrafo en el que Jesús diga: voy a cambiar la ley, o el día que yo resucite, ese será el nuevo día de reposo. Nunca lo dijo. O el día que los cristianos se reúnan, ese será el nuevo día de reposo. Nunca lo dijo. No vas a encontrar un párrafo ni un versículo que diga que Dios santificó el domingo o el lunes. Y hay religiones que guardan el viernes porque es el día de la muerte de Cristo. Jesús nunca dijo que guarden el día que Él murió. Hay religiones que guardan el domingo porque es el día de la resurrección de Cristo. Sin embargo, no hay evidencias donde se diga que hay que santificar el domingo porque Dios cambió el día de reposo. Lo que Dios hace, lo hace para siempre. Dios no cambia, no muda de decisión. Él no varía en sus decisiones que toma, en las cosas que hace. Dios es eterno y su ley también es eterna. Por lo tanto, cuando uno obedece la ley, obedece al autor también de esa ley. ¿Cuántas veces he meditado en esto? Algunos me decían: te vas a perder por guardar el sábado. ¿Saben que no creo que Dios me diga aquel día: apartado de mí, hacedor de maldad? Si estoy haciendo lo mismo que Él, separando el mismo día que Él separó, yendo a la sinagoga o a la iglesia el mismo día que su hijo iba. Por lo tanto, nadie te puede decir: apartados de mí, hacedor de maldad,
si estás haciendo lo mismo que Dios hizo. Pero sí sufriremos la ira del dragón, sí sufriremos persecución, te vas a quedar sin empleo seguramente por intentar guardar el sábado. Pero este es el momento donde yo tengo que pesar lo espiritual y lo terrenal. Muchos me han dicho preocupado, pero Misael, si yo guardo el sábado, tengo que dejar mi trabajo. Y yo quiero decirte que todo lo que te impida obedecer a Dios es pérdida. Aunque vos creas que es ganancia, es pérdida. Pablo mismo dijo, tengo todo por basura, este mundo, todo pasajero, todo vanidoso. Así que lo que los hombres piensan que es ganancia, para mí es pérdida. Incluso la muerte es ganancia si muero por causa de lo que creo, por causa de Jesús. Y finalmente, en la palabra de Dios se nos recuerda que tenemos que adorar solo al Creador. Y cuando adoramos al Creador en el día que Él estableció, como Él lo pide, estamos adorando como Abel, dándole a Dios lo que Dios pide. Si lo adoramos a nuestra manera, estamos adorando como Caín. Caín le llevó frutas al Señor. El Señor no le pedía frutas. Por más que Caín se habrá esmerado o habrá pensado que era una buena ofrenda, el Señor no le pidió frutas. Tenía que llevar un sacrificio, un animal, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué le está pidiendo Dios a la humanidad ahora? Las palabras repercuten porque sus palabras son eternas. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días son para vos. Puedes trabajar, proyectar, hacer, ir, venir, entrar, salir. Pero no pisotees mi día santo, dice el Señor. Acuérdate del día sábado. No te olvides, porque Él sabe que somos olvidadizos. Queridos, que Dios te bendiga. Y quiero decirte que examines cada palabra de este video. Quédate con lo bueno, quédate con lo que dice la Biblia. Puedes cuestionarme, puedes escribir lo que sea en los comentarios acerca de mí, pero lo que dice la palabra es eterno. Y yo te estoy llamando a la reflexión, no para que me crees a mí, no para que le creas a un predicador, a los pastores, a los líderes, sino que le creas a la Biblia. Incluso si esto va a determinar que te separes de tu iglesia, quizás por esta verdad tus familiares te van a dejar de amar. Es impresionante lo que puede pasar en la vida de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Sufre la ira del dragón. Quizás te quedes sin empleo. Quizás, yo no te estoy hablando de bendiciones. Quizás vengan maldiciones a tu vida de parte del mundo, pero ¿sabes qué? El que permanece obedeciendo a Dios, permanece al abrigo del Altísimo, morando en la sombra del omnipotente Dios. Y cuando Dios reposa en sábado y nosotros tenemos que morar a su sombra reposando, hay algunos que lamentablemente llegan un día tarde, en domingo. No llegues tarde a tu cita con Dios. Dios te espera ahí en la iglesia en el día que Él está esperando la adoración. Y luego de domingo a viernes, del 1 al 6º día, podemos hacer nuestros quehaceres. Queridos, te mando un abrazo grande. Espero que esto haya sido de bendición. Cualquier pregunta pueda dejarlo en los comentarios. Si vos pensás que hay algo que nos hemos salteado de la Biblia, podés dejar el versículo en los comentarios, porque lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Pero finalmente quiero invitarte a hacer una oración para que Dios nos ayude a mantenernos en el camino de salvación. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, tu palabra es tan clara, Señor. Cualquier persona, cualquier niño, cualquier anciano, Señor, puede entender esta palabra. No es difícil de entender, Señor. Está claro, Señor, cuál fue el día que separaste del Génesis al Apocalipsis. Está claro que los que guardan mandamientos sufrirán persecución para nosotros. Todo está muy claro, Señor. Es fácil de entender. Pero sé, Señor, que es difícil de aceptar. Porque cuando alguien quiere seguirte, cuando alguien quiere quedarse de pie mientras el resto se inclina, sufrimos consecuencias. Por eso pido tu protección, que seguramente cualquier persona que hoy desea hacer tu voluntad tendrá tu protección, no porque yo esté orando, sino porque tú prometiste, Señor, que cuando pasemos por el fuego tú estarías ahí, que cuando pasemos por las aguas tú también nos guiarías, Señor. Yo sé que pasaremos por diferentes pruebas por querer obedecerte,
pero gracias porque tú nos proteges en el medio de la prueba, Señor. Bendice a cada persona, a cada familia, Señor, que hace tu voluntad, que en su corazón desea, quiere, Señor, que ese deseo, que esa idea de hacer tu voluntad sea una realidad en sus vidas, Señor. Y que aquel día nos podamos encontrar en la patria celestial, reuniéndonos de sábado en sábado, como manda tu palabra, delante de tu presencia, Señor, en una eternidad sin límites. Te pido una bendición especial por cada persona que ha estado mirando hasta aquí el video. Bendícelos, cuídalos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.